eterna donde todo es amor. Qué hermoso va a ser esa nueva Jerusalén. Amén. Bueno, mis hermanos, ya hemos cantado, orado, dado la bienvenida. Seguimos en comunión, seguimos en un mismo espíritu. Así es que ahora ya vamos a pasar a la parte de las enseñanzas. Y como siempre les leo uno de los versículos que más me impactaron durante la lectura de estos capítulos. Hoy vamos a llegar hasta donde Dios le permita al ministro. Yo creo que vamos a terminar. Vamos a ver si se puede. Amén. Bueno, el versículo de esta semana es en Isaías capítulo 62, el versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y me encanta porque igual que en el Apocalipsis dice que el Señor mismo nos va a dar un nombre nuevo, así como le cambió a Jacob de Israel, que se lo cambió de Jacob a Israel. Así que yo no sé ustedes, pero eso a mí me llena de gozo. Amén. Así es que sin más preámbulo, el ministro con ustedes. Adelante, ministro. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición. Como todos los miércoles venimos aquí a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Rey, de aquel que vino una vez para sufrir y vendrá otra vez para triunfar. La verdad que con esa noticia que me acaba de dar la hermana Glenny, me entristece mucho de su hermana. Me entristece porque yo la conozco a ella. Tiene un alma bella. Iris es bella. Aquellos que la conocen. Y aunque en el viaje a Israel estuvo ella peleando conmigo todos los días, no dejaba de pelear porque ella decía que yo dejaba a mi esposo atrás. Yo caminaba y dejaba a mi esposa atrás y ella no le gustaba eso. Ella me decía, venga, agarre a su esposa de mano. Y vivían peleando por eso. Pero ella es tan bella, tan bonita. Y la verdad que me entristece. Así como se entristeció el Señor Jesucristo en aquel tiempo cuando recibió la noticia de que Lázaro había muerto. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo los planes de Dios, sabiendo los planes que él tenía con Lázaro y sabiendo que él iba a resucitar a Lázaro, él se entristeció y él lloró en aquel tiempo. Él no quiso mostrar a nosotros que como humanos la tristeza nos va a llegar. Pero gracias al Señor que lo tenemos a él, porque el Señor dice que no hay carga sobre carga que él nos ponga, que nosotros no podamos llevar. Y esa es una promesa grande y nos tenemos que agarrar de él. Yo le pido al Señor especialmente por Iris, para que él tenga a Iris en su plan perfecto, porque eso es lo que tenemos que pedir, hermanos. El Señor dice que cada uno de nosotros va a agarrar su cruz y que es una cruz, es sufrimiento. Siempre que caminamos en este camino, en el camino de Cristo, caminamos con su cruz, pero Él está ahí. Entonces, que siempre estemos en el plan perfecto de Él, en el plan perfecto de Dios, porque ese es el mejor plan. No importa lo que nos pase, sigamos caminando con Él siempre. Hoy, como todos los miércoles, si es la voluntad del Señor, vamos a terminar el gran libro de Isaías. Wow. Tenemos un tiempecito estudiando este libro y nos hemos deleitado en el estudio de este libro. Hemos aprendido mucho de las promesas que el Señor nos tiene, no solamente a Israel, pero a todos nosotros, a la iglesia de hoy en día. Lamentablemente, nosotros hoy estamos viviendo un déjà vu, lo mismo que vivió el pueblo hebreo en aquel tiempo. ¿Verdad que sí? Yo leyendo Segunda de Crónicas es una reflexión sobre la historia de Judá, que busca fortalecer la fe del pueblo judío en Dios y en sus promesas. Y Segunda de Crónicas 7:14, me fascina ese versículo porque
Es que el Señor no acuerda que si no caminamos en sus caminos, vamos a tener problemas. Y aquí Él dice, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se convirtieren de su pecado, entonces dice el Señor que Él sanará nuestra tierra. Hoy deseamos que el Señor sane nuestra tierra. Nuestra tierra está en oscuridad. Día tras día, el mundo camina no hacia el Señor, hacia al otro lado del Señor. Y es triste lo que está pasando hoy en día, hermanos, con el mundo. Los templos llenos de personas alabando sin espíritu. No hemos olvidado de lo que significa nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amor y humildad. Eso es el Evangelio, no otra cosa. No es emoción ni conmoción. Y me tiro para acá y levanto y canto y esto. No, es tener el amor de Cristo, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio, de sanar corazones rotos, de ayudar al más necesitado, de brindarle no solamente la comida secular, pero la comida espiritual para aquel día el gran día del Señor que se aproxima. En este capítulo 62, y vamos a tratar de cubrir del capítulo 62 al 66, son capítulos cortos, pero muy interesantes, como todo en la Biblia. El Señor dice que ni se le añadirá ni se le quitará una tilde a mi palabra, porque pasará el mundo, pero mi palabra no pasará. Y qué bueno, porque ¿quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? No más ni más, no más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Él se convirtió, el verbo se convirtió, la palabra en el verbo. Lo mismo, nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 62 de Isaías, encontramos más detalles sobre el gozo milenario del restaurado Israel. El anhelo del Mesías de que Israel participe de los gozos venideros convierte a este capítulo en un retrato de puro deleite aquí. Dice, benditos los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí vemos esa sed y hambre siendo saciadas en este capítulo. Cuando entramos en el versículo primero del capítulo 62, dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, dice, y su salvación se encienda como una antorcha. Aleluya. Este es el anhelo del Redentor de tan esperado día, hermanos. El verdadero Jehová de los ejércitos hará esto. Toda la creación y todos los creyentes gimen en su actual estado mientras contemplan el futuro. Toda la creación hoy en día gime. Usted como cristiano hoy anhela la venida de ese gran rey. Vemos la oscuridad que está arropando este mundo y debemos de anhelarlo, debemos de pedirle en nuestras oraciones, Jesús, ven pronto, porque la verdad es que no soportamos la oscuridad de este mundo. Si está cansado de este viaje terrenal y desea la comunión de la casa del Padre, pidámosles al Padre que venga por su iglesia, que lo esperamos. Así como en aquel tiempo regresó Moisés al pueblo hebreo, ¿verdad? En los versículos 2 y 3 y 4 del capítulo 62, aquí, un nuevo corazón, una nueva situación y una nueva justicia demandan un nuevo nombre. Y esto lo vemos en él. Israel también tendrá aquí una nueva posición. Será una corona de gloria en la casa del Señor. Israel ha sido desamparada. Y esta es la imagen y el nombre de Israel desde la crucifixión de Cristo. Dice desolada. Desolada es un nombre, además de una descripción. En el reino venidero, hermanos y hermanas, será llamada Jezibá, que significa encantadora. Mi deleite está en ella. Como también dice Beula. Beula es el nombre dado a la tierra que significa casada.
el rey está presente para proteger. Aquí en los versículos 5 y 6 dice que él se deleita en Israel como el novio se deleita en su novia. Este anhelo es contagioso aquí. El alma sediente anhela beber. Isaías 62:6 enfatiza la vigilancia constante y la oración continua como medio para la restauración y la alabanza de Jerusalén aquí. En los versículos 6, 7, 8 y 9 de este capítulo 62. Solo el cumplimiento de estas promesas tan esperadas podrían satisfacer el alma anhelante. El Señor ha hecho juramento aquí de que todo se cumplirá. Todo se cumplirá. Viene el reino en que todo se cumplirá. La satisfacción será la marca cuando llegue este momento. Nada ni nadie van a torcer los planes del Señor. No hombre lo ha hecho ni lo hará. El plan de Dios es perfecto para la humanidad. En los versículos 10 y 11 del capítulo 62, esta gloriosa expectación demanda una preparación. Aquí hay algunos que declaran que las promesas para Israel, aunque sean ciertas, no deberían ser parte del mensaje del evangelio de la actualidad. Este anuncio es pertinente para la época actual, como indica este versículo. La salvación de Israel, hermanos y hermanas, es parte del plan global de Dios de la salvación. La segunda venida de Cristo significa la segunda venida de Cristo, no más ni menos. Aquí en el versículo 12, la experiencia de la salvación de Dios logrará una transformación en la nación de Israel. El pueblo será llamado pueblo santo y la tierra será muy deseada. Hoy en día sucede justamente lo contrario. Entrando al capítulo 63, el contenido de los primeros 6 versículos de este capítulo contrasta con la última sesión del capítulo. El juicio precede al reino. Y este es el orden divino aquí. Los padres de la iglesia primitiva asociaron estos 6 primeros versículos a la primera venida de Cristo. Dice que tomaron el lagar como los sufrimientos de Cristo en la cruz. Tal interpretación es inconcebible aquí, ya que la sangre sobre sus vestidos no es su sangre, sino la de otros. También el día de venganza. El día de venganza se ha identificado ya con la segunda venida de Cristo y no con su primera venida. Como el Señor mismo dijo claramente en Isaías 61:2 y lo dijo también en Lucas 4:18 al 20. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es interesante que el Señor comenzó su ministerio leyéndose esas escrituras. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban sobre él en la sinagoga. La mayoría de los comentaristas, hermanos y hermanas, han seguido este desvío que ha producido confusión. El Señor Jesús derramó su propia sangre en su primera venida. Pero este no es el cuadro que se nos presenta aquí. Él fue pisoteado en su primera venida, pero aquí es él quien pisotea. Aquí en el versículo 1 del capítulo 63, dice Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Este versículo aquí, 63:1, describe una visión del profeta Isaías sobre alguien que viene de Edom, específicamente de Bosra, con ropas teñidas de rojo, dice él.
y se identifica como el que habla en justicia y tiene poder para salvar. El versículo plantea aquí la pregunta de quién es este personaje y por qué sus vestiduras están teñidas de rojo, como si hubiera estado pisando uvas en un lagar. La forma aquí es una antifonía o una respuesta de dos grupos el uno a otro. Los que hacen la pregunta con respecto al que viene de Edom quedan abrumados por su majestad y su belleza aquí. Dice que no había majestad y belleza en la primera venida de Cristo. No lo hubo. Él viene de Edom en el oriente y se nos dice en otros lugares de sus pies, dice que en otros lugares sus pies tocarán el monte de los olivos en el este. Edom y Borra son lugares geográficos y se deben considerar como tales aquí. Pero esto no agota la mente del espíritu. Edom simboliza la carne y toda la raza adámica. El Señor Jesús responde que Él está juzgando en justicia y que siempre es el Salvador. Aquí en los versículos 2 y 3 de este capítulo 63, los espectadores ven que hay sangre en sus hermosos vestidos, como si Él hubiese pisoteado el lagar. Dice que el rey toma la figura del lagar y afirma que solo Él lo ha pisoteado. Él es el juez de toda la tierra. Él es Jesucristo de Nazareno. Aquí el lenguaje inspira asombro y es una expresión de terror. Dice, los pies los pisé con mi ira, lo pisé con mi ira. Él pasó por el lagar por los pecadores cuando estuvo aquí por primera vez, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora los que rehúsan aceptar su salvación deben pasar por el lagar. Notará que es su sangre, la de ellos, y no la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así como las uvas se revientan, el mismo modo la sangre de ellos correrá. Esto da miedo, hermano. Esto da miedo, pero el pecado da mucho más miedo. Esto tiene una vinculación aquí con Apocalipsis 14, que describe dos cosechas simbólicas. La primera, una cosecha de trigo, dice, que representa la recolección de los justos ante el juicio final. La segunda, una cosecha de uvas, que representa la recolección de los impíos para ser juzgados y arrogados al lagar de la ira de Dios. Servimos a un Dios omnipotente, misericordioso, pero también servimos a un Dios celoso, un Dios de justicia y un Dios que vendrá a pisar a aquellos que cometen pecado. Aquí en los versículos 4 y 5, este es su juicio de la tierra cuando Él venga. Y se define aquí como el día de la venganza. Solamente Él trajo salvación y solamente Él establece el juicio. Versículos 6 y 7, este es el final del día del hombre. Todo el contenido e intención de este capítulo cambian abruptamente en este punto aquí. Es como salir de la oscuridad a la luz, del sol al mediodía. Es un paso de lo negro a lo blanco aquí. Nuestro Dios es magnífico en santidad, hermanos y hermanas. Terribles en maravillosas hazañas. Hacedor de prodigios. Como leemos en Éxodo 15. ¿Quién como tú, dice él en Éxodo 15? Oh Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas. Hacedor de prodigios. Wow. Este es un solo aspecto de sus muchos atributos aquí, hermanos. Él es bueno y muestra bondad. Él también es un Dios de misericordia. Si estos atributos no fuesen evidentes, todos seríamos consumidos. Aquí en el versículo 8, su pueblo aquí es Israel.
Es como si él tuviese grandes esperanzas puestas en ellos, pero ellos le decepcionarán como él era su Salvador. Ellos no mentirían. ¿Acaso no espera él que andemos agradándolos a él? Claro. Así como él esperó que su pueblo andara agradándolo a él, así espera él de nosotros que andemos agradándolo a él. Todo tiempo. El versículo nuevo aquí dice, qué tiernas son estas palabras. Wow. Dice que él entró en los sufrimientos de su pueblo, así como él entra en los sufrimientos tuyos y los sufrimientos míos. Él está ahí siempre. Los versículos 10 y 11. Aquí Isaías 63, 10 y 11. Describen la rebelión del pueblo de Israel y la reacción de Dios. En resumen, el pueblo desobedeció y provocó la ira de Dios. Se volvió contra ellos y luchó contra ellos. Luego el pueblo recuerda los días antiguos cuando Dios lo liberó de Egipto. Esto se refiere aquí, hermanos, directamente a Israel, pero es un dibujo de toda la familia humana. Hay algunos comentaristas que no creen que la referencia aquí sea para Israel. No. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento no contiene una distinción muy clara aquí de esto. Así que hay espacio para que podamos debatir. Y yo creo, sin embargo, que sí está refiriéndose aquí al Espíritu Santo, no a Israel. Aquí en los versículos 10 al 13 de este capítulo 63, de nuevo Dios mira atrás a la historia de su liberación. Versículo 14, 15 y 16. Aquí él continúa esa historia. El profeta y el pueblo rogaron a Dios aquí que viese su gran necesidad y su deseo. Dice, pero tú eres nuestro Padre, aquí en este versículo. Si bien Abraham no nos conoces, dice, e Israel no nos conoces, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, dice él, perfectos en su nombre. Este versículo aquí, hermanos y hermanas, expresa la confianza del pueblo de Israel en Dios como su Padre y Redentor. A pesar de que sus antepasados, Abraham e Israel, quizás no los reconozcan en este momento, Él es su Padre y seguirá siendo, porque su promesa es salvar a su pueblo. Cuando leemos Mateo 25, del 31 al 32, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso hará él para su pueblo, y eso hará él para la iglesia, porque su pueblo es aquel que cree en él. Cuando él pide que oremos por la paz de Jerusalén, él está pidiendo por aquel pequeño remanente que cree en él. No todo Israel es Israel, como dice la palabra. Recordemos eso. Solamente aquellos que le siguen. Aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 63. Esta es una oración de súplica por parte de Isaías y el pueblo. Dice que los enemigos han pisoteado el santuario de Dios, pero ellos a cambio serán pisoteados. En el tiempo de Isaías, esto aún no había sucedido. Esto todavía no se había cumplido. Aquí en el versículo 19, ellos se rinden por completo a Dios. Esta debería ser la actitud de nosotros los cristianos hoy en día también. Una entrega completa a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Es un lamento que hoy muchos no se entregan por completo, porque muchos no creen todavía o no están por completo convencidos de quién es Cristo.
Entrando al capítulo 64, hermanos. Este capítulo es una oración del remanente del pueblo de Dios que continúa de último capítulo. Este capítulo sigue la plegaria de los corazones hambrientos por la presencia de Dios en sus vidas. Aquí. Ningún hijo de Dios hoy puede ser inmune a tales peticiones ardientes. El cristiano puede clamar con el mismo deseo apasionado. Sí, ven, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Como leemos en Apocalipsis 22:20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Esas palabras del Señor Jesucristo a través del apóstol Juan aquí son fuertes, hermano. Dice él, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este versículo expresa la promesa de Jesús de regresar pronto, hermanos, y la respuesta de los creyentes que anhelan su venida. Cuando nosotros leemos ese versículo de Apocalipsis, debemos de contestar, sí, ven, Jesús, ven pronto, porque este mundo se está llenando más y más de oscuridad todos los días. Aquí en los versículos 1, 2 y 3, dice, oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador fue de funciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre, oh, y tus enemigos, y las naciones temblasen de tu presencia. ¿Cómo abre este capítulo? Aquí el profeta es una representación del remanente de Israel en un día futuro. Está rogando con el corazón aquí, desbordado de emoción, porque Dios rompa la cortina de acero del espacio y descienda. Quiere por encima de todo que Dios aparezca en escena. Ese es el clamor del profeta en ese momento. Y ese tiene que ser el clamor de cada uno de nosotros, de la iglesia, ante todo, clamar a que Cristo venga. Así como el fuego hace hervir el agua, hermanos y hermanas, así la presencia de Dios hace que las naciones tiemblen. Dice que las montañas mismas se derriten en su presencia. Los enemigos entonces clamarán para que las montañas los escondas. Hoy vemos muchos poderosos haciendo búnkers o huecos en las rocas. ¿Para qué le vas a servir eso? Porque la única roca es Cristo, la piedra angular. Esa es la protección y esa debería ser la protección de cada hombre en la tierra. Es triste que busquen protección debajo de la tierra. Aquí en los versículos 4, 5 y 6 de este capítulo 64, Pablo expresa esta misma idea en 1 Corintios 2:9. Ante bien dice, como está escrito, dice Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, este versículo es fuerte. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón. Eso es lo que Dios le tiene para usted y para mí. Son los secretos de Dios. Aquí comienza el reconocimiento de los pecados y al mismo tiempo una confianza en la redención del Señor. Este versículo es familiar por el uso extensivo del mismo al establecer el hecho de que el hombre no tiene justicia. Esto no solo es cierto con respecto a Israel, sino también con respecto a toda la familia, a todo el mundo. Aquí en los versículos 7, 8 y 9 de este capítulo 64, debido a sus pecados y transgresiones, Israel pensó que Dios había vuelto su rostro de ellos. Este es el reconocimiento de Dios como creador y tenemos algo similar a eso, expresado en Hechos 17.
porque en él vivimos, dice, y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también, que han dicho, ¿por qué linaje suyo somos? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí los versículos 28 y 29 de este capítulo de 17 de Hechos de los Apóstoles establecen que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, y que somos su linaje. Por lo tanto, no debemos pensar que Dios es como las imágenes que los humanos crean. Recordemos que en capítulos anteriores estudiamos los dioses, aquellos que hacen dioses para cargarlos, y debería ser todo lo contrario, que Dios Todopoderoso lo cargue a usted, no usted cargue a Dios. Aquí en el versículo 9 de este capítulo, el profeta suplica misericordia, la cual Dios no es resistente o evasivo a conceder. El versículo 10, sus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Esto no era cierto en el tiempo de Isaías, recordemos eso. Pero pasó poco después de la llegada de los babilonios contra Jerusalén, como lo vemos en Segunda de Reyes 25. Segunda de Reyes 25 se describe la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. El comandante de la guardia de Nabucodonosor dice que incendió el templo, el palacio y toda la casa de Jerusalén. Además, se llevaron cautivos a los habitantes de la ciudad, excepto los más pobres. Y se desmantelaron los objetos de valor del templo, incluyendo los de oro y plata. Aquí en el versículo 11 y 12 de este capítulo 64, el templo fue destruido cuando Jerusalén fue destruida. El profeta aquí concluye una pregunta. ¿Se negará Dios a actuar? El reto de la profecía de Isaías es la respuesta de Dios aquí. Vamos a explorar un poquito el milenio, porque vamos a entrar en un capítulo que habla del milenio. Hay muchas ideas con respecto al milenio, tales como no habrá ninguna enfermedad durante el milenio y la muerte ya no existirá. Vamos a examinar esto por un momento. Importante. En Zacarías 14:18, el capítulo 14 de Zacarías describe acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Y se enfoca en la batalla final por Jerusalén, la destrucción de sus enemigos y la transformación de la ciudad en un centro espiritual y físico de adoración y vida. El capítulo también habla de la conversión de las naciones y la glorificación de Jerusalén como capital de la tierra. Se menciona una plaga enviada por el Señor. Sin duda, incluso en esa era milenaria maravillosa, habrá la posibilidad de que haya enfermedad, pero solo para los que desobedezcan a conciencia la palabra del Señor. Recordemos algo, que la iglesia subirá y después bajará. Y durante ese milenio, una vez que usted sube y baja, usted va a tener un cuerpo vivificado. La muerte ya no será prevalente, pero se impondrá judicialmente. Notemos cuidadosamente en Isaías 65 del 18 al 20, que en el día venidero del poder de Jehová, los que entran en la bendición milenaria sobre la tierra recibirán bajo circunstancias ordinarias el regalo de una larga vida, como la que disfrutaron los patriarcas antes del diluvio. Ahora, de hecho, dice, parecerá como si fuese a vivir todo un periodo, a menos que haya algún pecado
voluntario con el que se tratará de inmediato en un juicio. Dice que bajo tales circunstancias, leemos que un pecador que se muera con 100 años será maldito y su muerte será como la muerte de un niño. Esto nos muestra que la era del milenio no será como el estado eterno conocido como el reino de Dios, en el que el pecado no puede levantar nunca jamás la cabeza y la muerte será algo totalmente desconocido. Estamos hablando después del milenio. Dice que aún será posible que el hombre peque contra la luz divina, aunque no habrá adversario que lo tiente, pero tal conducta no se consentirá cuando la justicia reine. Por lo tanto, aquí dice que no habrá tratos judiciales inmediatos. Isaías 65, del 18 al 20, describe un futuro glorioso donde el gozo y la alegría eterno para el pueblo de Dios, con la ausencia de llanto y clamor, y donde la muerte infantil y la vejez prematura no existirán. Aquí se enfatiza la longevidad y la ausencia de muerte. La ausencia de muerte repentina, indicando una vida plena y abundante en el reino eterno. Ahora, será un periodo de 1000 años sin guerra, como vemos en Miqueas 4:3 y Isaías 2:4. Dice que la pobreza será abolida, como veremos en Isaías 65:21 al 23. Las condiciones cambiadas de la creación más baja de la producción, dice que producirán como vinos en Isaías 65:25 e Isaías 11:6 al 9. Dice que al margen de lo que hayamos pensado en tiempos pasados sobre el milenio, será un tiempo de justicia y un tiempo en el que Satanás estará atado. Recordemos eso. Pero aún existe la vieja naturaleza adámica con la que tratar. Recordemos, después del diluvio, las palabras de Noé. Dice que el Señor limpió la tierra, pero el pecado todavía existía en el corazón del hombre. Y esto pasará también en el milenio, porque muchos sobrevivirán la gran tribulación. Recordemos esos. Si usted no acepta a Cristo ahora y lo acepta después, usted sobrevivirá, lo más probable, y vivirá. Pero será todo al contrario a lo que le pasa a la iglesia. La iglesia es raptada antes de eso. Aquí en el capítulo 65, en el último capítulo, vimos la ferviente oración del profeta y el pueblo suplicándole al rey aquí que rompiera todas las barreras y que volviera a la tierra. Este capítulo y el siguiente, el capítulo final, contendrán su respuesta. Dios les recrimina sus pecados e infidelidad. Es una palabra media complicada, recrimina. Sin embargo, ha preservado un remanente. El Señor ha preservado un remanente a través del cual Él cumplirá todas sus promesas y profecías. De nuevo da una visión del reino aquí y un próspero día en que ese gran reino volverá. Entrando en el versículo 1 del capítulo 65, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocara mi nombre. Heme aquí, dice el Señor. Estos son los gentiles, hermanos y hermanas, a quienes el evangelio ha llegado ahora. Como dijo el Señor, buscaré un pueblo para mi honra y para mi gloria. Pablo dice que Isaías era valiente. Ponle la que yo te enseñé. Quita ese, ponle la que se... El israelita para hacer tal predicción.
Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como vemos en Romanos 10:20, este versículo dentro del contexto del capítulo 10 de Romanos, aquí enfatiza que la salvación viene por la gracia de Dios, no por méritos propios, ni por búsqueda humana. Dios toma la iniciativa aquí de revelarse a aquellos que no lo buscan activamente, mostrando su misericordia y gracia a todos. ¿Sí? Aquí en los versículos 2 y 3 de este capítulo 65, este es el juicio a quien Dios dio primero el evangelio. Y fue al pueblo hebreo. Dios dio el evangelio al pueblo hebreo primero. Pablo continúa aquí citando de Isaías en Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Esta es la razón por la que las bendiciones fueron retiradas de Israel. Aquí en los versículos 4 y 5, esta es una lista parcial de las razones del rechazo de Israel. Y en el versículo 6 y 7 de este capítulo 65, ellos, Israel, andaban con orgullo, ya que practicaban todo lo externo de una religión dada por Dios. Es importante que pongamos énfasis en esto. Israel andaba en orgullo. Hoy muchos andan en orgullo. Y orgullo, lamentablemente, lo llega a la ruina. Ese fue el caso de Israel. Debemos de limpiar nuestro corazón del orgullo, siempre. Dice que sus corazones estaban lejos de Dios. Practicaban la iniquidad tan fácilmente como practicaban los rituales de la religión. Aquí en los versículos 8, 9 y 10, a pesar de sus pecados, Dios no lo exterminaría por completo. Dice que una simiente de Jacob podría referirse a Cristo, pero más concretamente se refiere al remanente de Israel en este versículo. Por causa del remanente, Dios cumplirá sus promesas. En aquel tiempo, en el pueblo hebreo, hubo un remanente. Y por ese remanente, Dios cumplió su promesa. Hoy, en la iglesia, hay un pequeño remanente. Y por ese pequeño remanente, Dios va a cumplir su promesa a la iglesia y a su pueblo. Recordemos eso. Nosotros que venimos aquí semana tras semana a estudiar las palabras de Dios, a alabar, somos parte de ese pequeño remanente. Somos la luz del mundo, la única luz que queda. Y debemos de caminar en luz, no debemos de caminar en orgullo, porque somos el último remanente. Aquí en el versículo 11 y 12 de este capítulo 65. Para el resto de la nación que se apresuraba sin prestar atención a las palabras de Dios, no queda otra cosa que el castigo. El castigo le llegó a ellos. En los versículos 13 y 14, el remanente sobrevivirá, como siempre lo ha hecho. Dios no puede exterminarse a sí mismo en el pecado. El remanente sobrevivirá. Aquí en el versículo 14 hay una distinción entre la nación y el remanente. Y esto es importante. Hay una distinción entre la nación y el remanente. Y aquí el remanente se le llama mis siervos. Y la nación de Israel se le llama vosotros clamaréis. No todo Israel es Israel. No todo en aquel día que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo aquellos que hacen mi palabra. Recordemos esos. Andemos en luz. Que en los versículos 15 y 16 de este capítulo 65. El remanente sobrevivirá. La nación como en general perecerá.
Todos los pecadores que rehúsen la gracia de Dios serán castigados al margen de cuál sea su nación, a cuál sea su raza o a cuál sea su condición. No importa que usted sea Israel, sea judío. Si usted no sigue al Mesías, usted no pertenece a ese pequeño remanente. Aquí en el versículo 17, aquí tenemos la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Parecen preceder cronológicamente al establecimiento del reino aquí. Está igual de claro en Apocalipsis 21:2. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:2. Apocalipsis 21:2 describe la visión de Juan sobre la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. En detalle, el versículo dice, y yo, Juan, vi la gran ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El Señor no miente, el Señor es Dios, y si Él dice que eso pasará, eso pasará. Y está pronto por pasar, hermanos y hermanas. La venida del Señor se acerca. Que los nuevos cielos y la nueva tierra siguen al milenio. Sí, se producirá una transformación radical de la tierra durante el reino, que se equipará a una nueva tierra. Esos cambios aquí tan radicales sucederán en la tierra como el rapto de la iglesia. Yo he tomado la posición de que los nuevos cielos y la nueva tierra comenzarán a existir después del milenio. Creo que en este versículo se refiere justo a eso aquí. Yo dice aquí en Isaías, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y lo que sucede durante el milenio es meramente una sombra de lo que está por venir. Aquí en el versículo 18 de este capítulo 65. Aquí Isaías definitivamente regresa a la bendición milenial y Jerusalén será un pueblo alegre y un pueblo lleno de gozo. Versículos 19 y 20 de este capítulo 65. Este es un gran cambio para Jerusalén. No habrá más llanto y solo habrá gozo en el pueblo. La longevidad de la vida que hubo antes de los patriarcas será uno de los elementos del reino. Notemos porque el niño morirá de 100 años. Aquí en los versículos 21, 22 y 23. La prosperidad es otro elemento del reino. La permanencia y la estabilidad serán también una marca del milenio. No existirán ni los esfuerzos sin fruto, ni la frustración. Todos los esfuerzos serán bendecidos. Versículos 24 y 25. La oración en este día recibirá un nuevo poder y velocidad a la hora de recibir una respuesta. El colmillo afilado y la garra sangrienta ya no reinarán en el mundo animal. La ley de la jungla cambiará para adaptarse al gobierno del rey. No habrá nada que dañe, hiera o cause miedo en todo el mundo. ¡Qué bendición! Este es el tan anhelado reino de Cristo que todos esperamos. Y es una bendición, hermanos, porque todavía tenemos unos minutos. Vamos a entrar al capítulo 66, que es corto también. Esto nos lleva al último capítulo de Isaías. El último destello de la profecía pasa ante nuestros ojos aquí. Está también el destello del fuego del juicio que aún arde. Eso solo nos advierte de que el reino aún no ha llegado y antes de ese día los muertos de Jehová serán multiplicados, como lo vemos en el versículo 16. Aquí Isaías no concluye, hermanos, con un cuento de hadas en el que todos vivieron felices. No lo hace. No hay dulzura aquí. Esta es la cruda realidad.
del juicio del pecado que debe preceder inevitablemente al establecimiento del reino en esa gran tribulación. El reino viene porque este es el persistente propósito de Dios y nadie puede detener los planes de Dios. Todos los hijos de Dios pueden alegrarse y venir a Él porque el reino viene. Aquí en el versículo 1 de este último capítulo 66, así dice Jehová, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El reino son 1000 años, pero es también eterno. El carácter eterno del reino está ante nosotros en esta escena final aquí. Habrá un tiempo milenial, pero ¿será necesario para la eternidad? Claro que sí. La iglesia del Señor Jesús en la Nueva Jerusalén no tendrá un templo. Recordemos eso, porque leemos, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en mi trono con mi Padre, el que tiene oído oiga al que lo que el Espíritu dice a las iglesias en Apocalipsis 3, 21, 22. Nunca ha sido el concepto del pueblo de Dios que él pudiera habitar en un templo, hermanos. Nunca. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esto está en Primera de Reyes 8:27. Aquí Salomón expresa una reflexión sobre la grandeza de Dios y la capacidad limitada de un templo para contenerlo. La frase, si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que es construido, dice Salomón. ¿Sí? Hermano, Dios es grande y poderoso y muchos quieren atraparlos en un templo. Aquí Salomón plantea una paradoja. Mientras Salomón dedica un templo a Dios, reconoce que la inmensidad divina trasciende cualquier construcción humana. Este versículo no niega la importancia del templo, tengamos eso presente. No niega la importancia del templo, sino que enfatiza la naturaleza trascendiente de Dios, quien no está limitado por el espacio físico. Dios no está limitado por el espacio físico. Aquí en los versículos 2 y 3 de este último capítulo 66, Dios ha creado este vasto universo y Él está por encima y más allá de él. Sin embargo, Él morará con el humilde y el contristo de corazón, que sabe que es pobre de espíritu. Qué diferencia, hermano. Qué diferencia. El gran creador del universo morando bajo un ser humilde y contrito. Wow. Dice que el sistema de sacrificio será abandonado después del milenio. Ofrecer un toro sin comprensión espiritual será lo mismo que asesinar. Toda la eternidad debe señalar a Cristo. O eso que antes se ordenó se convertirá en pecado. Y en el versículo 4, para los que rehúsan responder el llamado de Dios, habrá engaño y temor. Versículos 5 y 6 de este último capítulo 66. Dice que Dios hará una distinción entre los verdaderos y los falsos. Los fariseos que eran meticulosos en su práctica religiosa serán echados. El publicano que se alejó y se arrepintió será recibido. Dios finalmente traerá con los enemigos de Israel.
y él tratará con ellos. Aquí vemos en Apocalipsis 16:17. El séptimo sello, el séptimo ángel vacía su copa en el aire y una voz desde el templo, desde el trono declara, hecho está, dice el Señor. Este es el clímax de los juicios de las 7 copas, marcando el fin de la ira de Dios sobre el mundo y la culminación de la tribulación. Versículos 7, 8 y 9. Antes de la gran tribulación, Cristo nació de esta nación llamada Israel. Nacerá como nación en un día, en el tiempo de la gran tribulación. Dios se ocupará de que todo esto se cumpla. Los 144,000 que son sellados al comienzo de la gran tribulación sobreviven intactos a lo largo de todo el periodo de sufrimiento. El plan perfecto del Señor. Aquí en los versículos 10 y 11, cada cristiano que ha orado por la paz de Jerusalén se gozará cuando el reino sea introducido con Jerusalén, como el centro. Recuerden, estamos en el milenio en este capítulo. Versículo 12, 13, 14 y 15. Ahora la paz llegará a esta ciudad. El nombre que significa paz, los gentiles ya no destruirán a Jerusalén, sino que andarán a la luz de la ciudad. Qué tierno es Dios con su pueblo, Jerusalén. Dice que el gozo aguarda a los que entran en los sentimientos de Dios por esta ciudad. El gozo aguarda a los que entran en los sentimientos de Dios por esta ciudad. Sin embargo, el Señor viene en juicio sobre sus enemigos. Recordemos esos. En los versículos 16 y 17, los fuegos del juicio no se pueden apagar hasta que hayan ardido por completo. Dios juzgará al malvado. Es triste que eso no se predica hoy en los templos. Y no es para darle miedo a nadie, pero eso viene, hermanos. Dios juzgará al enemigo de él. Versículos 18 y 19 de este capítulo 66. Todas las naciones deben compadecer ante él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, dice, como parte el pastor las ovejas de los cabritos, como dice Mateo 25. Muchos gentiles serán salvos en el reino. Versículo 20, 21 y 22. Las naciones adorarán en Jerusalén. Zacarías dejó esto muy claro, hermanos. Así como la reina de Sabá acudió en tiempo de Salomón, así los reyes de la tierra acudirán a Jerusalén. De nuevo, el profeta dice que Israel será una nación de sacerdotes. Los propósitos y las promesas de Dios para Israel son tan eternas como los nuevos cielos y la nueva tierra. Versículo 23 y 24 de este último capítulo 66. Los redimidos de todas las eras adorarán a Dios por la eternidad. De eso se trata la eternidad. El infiel no es eterno. El libro de Isaías concluye con una advertencia para la raza humana. El que tiene oído oiga, como dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído oiga. Ahora que hemos estudiado este gran libro, hermanos y hermanas, con el favor de nuestro Dios, es mi oración que sea una bendición para todo lo que lean y vean estas enseñanzas. Y todos los que hablan la palabra de Dios y la estudien junto a estas enseñanzas. Ahora que el Señor le dé ánimo y sabiduría para enseñar estas lecciones a otros. No podemos quedarnos con la palabra del Señor. Tenemos que llevarlas a otros. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza,
la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 5. Debemos de caminar en los caminos del Señor. Debemos de aprender, tomar la palabra y llevarlas a otros. Y hacer discípulos a todas las naciones. Para mí ha sido una bendición llegar hasta el final del libro de Isaías. La semana que viene comenzaremos una tarea nueva. Vamos a estudiar la Biblia de la A hasta la Z, desde Génesis hasta Apocalipsis. En esta clase vamos a interactuar más, no solamente yo voy a hablar, vamos a leer los versículos, cada quien va a leer, vamos a tener preguntas y vamos a aprender más de este libro que el Señor nos dejó. ¿Cómo, cuándo y quién lo hizo? ¿De dónde viene? Vamos a aprender más de los profetas, de los escritores, su vida íntima, cómo conocieron ellos al Señor. Mucho detalle que como cristianos deberíamos de saber. Vamos, como dijo un pastor judío cristiano, vamos a navegar en aguas profundas de las Escrituras y no vamos a deleitar. Hermanos, que Dios le bendiga. Para mí ha sido una bendición y espero que haya sido para ustedes. Y hasta la próxima. Gracias. Amén, amén. Muchísimas gracias, ministro. Pueden creer que hemos concluido este hermoso libro de Isaías, pero eso no significa que no vamos a seguir estudiándolo y leyéndolo. Como siempre le aconsejamos que cuando pongamos la grabación, lo escuchen de nuevo, lean otra vez los capítulos que va a estar todo grabado. Si tienen algunas preguntas, en esta noche estamos un poquito pasado de tiempo, pero el tiempo es del Señor, así es que no podemos dejar pasar este maravilloso día para la conclusión de este libro, donde hemos aprendido tanto en estos capítulos. Vimos vimos lo que significa Beula, vimos una cosa que me impresionó mucho, ministro, es en el capítulo 63, cuando se hace la pregunta de quién es ese que viene de Edom y de Bosran, porque como siempre se habla del Señor Jesucristo con sus vestiduras blancas, como viene todo hermoso, y aquí viene con manchas rojas, con manchas de sangre. Entonces eso como que me impresionó mucho y al principio lo leí, lo volví a leer porque yo dije, es el Señor Jesucristo que viene con toda esta sangre, pero pude entender y por las explicaciones que es el pecado nuestro, no el de él. Por eso llegaba manchado. ¿O sí? ¿Entendí bien? Es la sangre de aquellos que él aplastó como se aplatan las uvas de los enemigos. No era su sangre, es la sangre de ellos, exactamente. Ok, impresionante, impresionante. Bueno, mis amados, estamos en el momento de las preguntas o si alguien tiene alguna contribución, mi hermana Ramona usualmente nos hace una pequeña contribución.